8:06 de la mañana. Carlos González y Omar Mariluz los acompañan como cada domingo en Ampliación de Noticias para todo el análisis de lo que fue y lo que será noticia en los próximos días. Ante todo, muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Como todos los domingos te doy un fuerte abrazo y también un saludo cordial desde Trujillo, La Libertad, para todos nuestros amigos que nos acompañan a esta hora de la mañana desde diferentes regiones del país. Claro que sí, Carlos, pero imposible no arrancar con la crisis política, una nueva crisis política que vive nuestro país. El domingo pasado fue todo el tema de Camisea y la amenaza del presidente del Consejo de Ministros de incluso nacionalizar los recursos del yacimiento Camisea o al consorcio si es que no aceptaban una negociación del contrato. Pero esta vez la crisis parte de la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, la amenaza que dio el propio Premier al Congreso de la República de presentar una cuestión de confianza. Ya la moción de censura ha sido planteada por los parlamentarios, así que un escenario complejo el que atraviesa nuestro país. Efectivamente, Omar, nuevamente pues el Ejecutivo y el Legislativo no mantienen al país en una situación casi de suspenso, ¿no? De incertidumbre. Pero hasta cierto punto diríamos que ahora ya cuesta llamar crisis a este tipo de situaciones, Omar, porque como van las cosas, esto se está convirtiendo en lo común y lo cotidiano. En la nueva normalidad de la política peruana, lamentablemente, Carlos. Pero, a ver, vamos a tratar de hacer el análisis constitucional, porque acá hay muchos aspectos constitucionales importantes y ya estamos conectados con Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y además expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días y saludos a todos los oyentes. Bueno, partamos por, digamos, los mecanismos que tiene a la mano tanto el Congreso de la República como la interpelación y eventualmente la moción de censura que ya ha sido planteada y también otra herramienta constitucional de equilibrio de poderes como es la cuestión de confianza. Para este caso específico, doctor Álvarez, el Premier, el gobierno, ¿puede plantear una cuestión de confianza ante la eventual censura del ministro de Trabajo? No, mi opinión es de que sí. Recordemos de que la cuestión de confianza ingresa a la Constitución histórica del Perú con la Constitución de 1933 y precisamente para tratar de solidariamente proteger el gabinete en pleno al ministro que está siendo atacado, que está siendo objeto de una posible censura ministerial. Por tanto, encaja perfectamente y la ley interpretativa que está a la espera de la promulgación no dice lo contrario. Es más, directamente no se refiere a este caso. Por tanto, por encima de la opinión que nos merezca el ministro Maraví, constitucionalmente sí es posible plantear una cuestión de confianza para hacer causa común con un ministro que está siendo amenazado con la censura ministerial. Doctor Álvarez, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Muy buenos días. Muy buenos días. Si bien la cuestión de confianza, según hemos podido revisar, la puede presentar el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, pero se requiere una aprobación formal del presidente de la República. Por favor, ilústrenos cuál debe ser el procedimiento para poder presentar la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no requiere, a mi juicio, una formalidad escrita o un Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo de Ministros es un vocero, es el principal vocero del presidente de la República. En circunstancias normales, no se concibe que el presidente del Consejo de Ministros haga algo sin autorización y el mandato expreso del presidente de la República, porque en nuestro país el presidente de la República es jefe de Estado y al mismo tiempo es jefe de gobierno. Por tanto, lo que tiene que hacer el presidente de Consejo de Ministros, Bellido, es asistir al Congreso previa autorización de la presidenta de esa institución
para dirigirse al Pleno. Ahora, todo esto tiene una lógica de Europa parlamentaria. El problema es que nosotros hemos tomado el presidencialismo y al mismo tiempo hemos copiado algunas instituciones parlamentarias, pero sin respetar su naturaleza en sí. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de tener un voto de confianza al inicio de cada gestión gubernamental de cada gabinete? Hacer de que ese gabinete tenga mayoría parlamentaria, o sea, construya una mayoría parlamentaria propia y en función de eso obtenga el voto de confianza. En nuestro país no se hace. Quien gana las elecciones con 25, con 28, o en este caso, con apenas el 19% del voto comprometido, del voto político, se siente con el mandato suficiente para hacer su plan de gobierno e incluso para cambiar de sistema político. Eso es ilógico. Por tanto, la cuestión de confianza también está desnaturalizada en nuestro país. Y a ver, y doctor Álvarez, sobre el punto que ha mencionado, ¿no? Porque efectivamente en situaciones normales uno entiende que el presidente del Consejo de Ministros es el vocero, lleva la voz del presidente de la República y cualquier anuncio que haga, como presentar o anunciar que va a presentar una cuestión de confianza, en el caso de se censura el ministro Iber Maraví, pues tiene la aprobación del presidente de la República y que esto ha sido discutido en un Consejo de Ministros, más allá de que las formalidades no lo exijan de esa manera, pero le escuchamos horas después, según lo que comentaron los propios parlamentarios, que el presidente dijo que esto no era la posición del gobierno. Entonces nos puede llevar a una situación donde el premier igual presente la cuestión de confianza y el presidente diga, bueno, es que es lo que ha decidido el premier, pero yo no estoy de acuerdo, pero bueno, ya las cosas es así. Podría darse políticamente hablando, pero constitucionalmente el presidente de la República estaría enunciando una falsedad. Constitucionalmente se prevé que el presidente de la República dirige, instruye, controla a su presidente del Consejo de Ministros. Sí, doctor Álvarez. No puede existir bajo el manto de la Constitución. Políticamente hablando, por supuesto, puede ser lo contrario. El premier, digámoslo así, puede ser el jefe del partido y el presidente de la República simplemente el candidato simpático que se usó para ganar las elecciones, y punto. Doctor Álvarez, hay voces especialistas que opinan lo contrario a lo que usted plantea. El exoficial mayor del Parlamento, por ejemplo, José Chevasco, ha dicho que no procede la cuestión de confianza. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa si se presenta la cuestión de confianza? Finalmente, ¿quién declara la procedencia o la improcedencia de este recurso? Ese es otro tema también en disputa. Ahora, para argumentar a favor de mi posición, quiero solamente señalar de que la cuestión de confianza nace con el aspecto solidario del gabinete con respecto a uno de sus pares, a uno de sus colegas. Técnicamente no se puede decir que no procede, porque la ley interpretativa que está pendiente de promulgación no se refiere directamente a ese caso, sino se refiere a las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso y a la reforma constitucional. A su pregunta, ¿qué es lo que... Perdón, ¿su pregunta era? ¿Perdón? ¿Quién determina la procedencia o improcedencia? ¿Si procede o no procede este recurso? A eso se refiere también la ley interpretativa. Supuestamente debe promulgarse hasta el 7 de este mes, de octubre. El 8 debe ser promulgada, si es que no lo es por el presidente de la República, por la presidenta del Congreso, y tendría efectos a partir del día 9, al día siguiente de su promulgación. Esa ley interpretativa, que es válida, por supuesto, no como otros han señalado de que no procede, no, es perfectamente válida, señala de que es el Congreso el que debe oficiar formalmente al Ejecutivo
cuando la cuestión de confianza no es aceptada. Pero mientras no se promulgue y publique esa ley interpretativa, rige la actual situación, que básicamente es una zona gris en la cual, presentada la cuestión de confianza, es el Ejecutivo el que buenamente juzga, evalúa si es que el Congreso no se la ha aceptado o si sí se la ha aceptado. Y eso por obra y gracia de la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no adelantó ningún viso formal al respecto. Y eso está vinculado, al menos de lo que menciona, al caso del expresidente Martín Vizcarra y la cuestión de confianza que presentó e interpretó de alguna manera como una denegatoria. Pero bueno, vamos a seguir analizando, doctor Álvarez, esta situación muy interesante e importante además, pero permítanos por favor primero escuchar a nuestros anunciantes. Baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón es única como tú. Es natural sentir miedo, pero cuando el miedo se convierte en algo frecuente y desproporcionado, estamos hablando de que la persona entra en un estado permanente de nerviosismo, desasosiego, preocupación, que la lleva a tener síntomas, las palpitaciones, las sudoraciones, la sensación de ahogo o de opresión en el pecho. Es bien importante que te ayudes a calmarte. La respiración abdominal es una buena alternativa. También el realizar actividad física o algunas actividades de disfrute que te permitan estar conectado con el presente. Pero si la ansiedad que sientes es muy intensa y no la puedes manejar, es importante que busques ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. 19 de la mañana. Estamos conversando con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre la cuestión de confianza, luego que el premier Guido Bellido anunciara que si es que fuese necesario, si se busca censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, esta sería una opción, lo que luego el presidente Pedro Castillo dijo que probablemente no sea así, que no era una decisión de gobierno. Pero los momentos son importantes, doctor Álvarez. ¿En qué momento se presenta la cuestión de confianza? Porque ya hay una moción de censura que se ha presentado y que se tiene que votar. ¿La cuestión de confianza tiene que ser presentada antes que se vote la moción de censura contra el ministro de Trabajo? No hay un detalle específico al respecto. Yo entiendo de que tiene que ser presentada la cuestión de confianza antes de que se someta a votación la censura, por cuanto si el ministro ya ha sido censurado, no cabe solidarizarse con él para evitar que sea censurado, o sea, sería ilógico. En la sesión donde se va a votar la censura, el presidente del Consejo de Ministros puede pedir asistir, dirigirse al Pleno y allí plantear la cuestión de confianza solidarizándose con el colega atacado, políticamente atacado. Sería eso los tiempos adecuados, aunque en nuestro país cualquier cosa puede suceder. Doctor Álvarez, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha dicho que la cuestión de confianza y la censura, se refiere a la moción de censura, son herramientas políticas para mantener la estabilidad del país, de la democracia. ¿Es correcto lo que firme el presidente de la República, doctor Álvarez? ¿Ayudan a mantener la estabilidad o al contrario crean un clima de incertidumbre?
Claro, evidentemente no. Tanto la censura como su correlato, la posible disolución futura a la segunda censura, etcétera, son instrumentos de control político, pero in extremis. Lo que fortalece la estabilidad política y por ende económica del país es la búsqueda de consensos, el hacer política de verdad. Como señalábamos al principio, cuando la Constitución pide un voto de confianza al inicio de cada gestión gubernamental, lo que está pidiendo, lo que está exigiendo, es que el presidente de la República electo construya su propia mayoría parlamentaria, y eso es lo que genera estabilidad. Para construir esa mayoría es necesario renunciar al plan o al programa de gobierno original y compartir ideas y proyectos y principios con aquellos grupos parlamentarios que le van a dar mayoría. Por tanto, un gobierno democrático hubiera exigido que tuviesen presencia en el gabinete tanto algunos técnicos o políticos de Acción Popular, de APP o de algunos grupos afines, cosa que en este momento no tendríamos ni la amenaza de un cambio de sistema, de una asamblea constituyente traumática, pero tampoco la inestabilidad de estar tratando de censurar ministros o poniendo en tela de juicio la legitimidad del Poder Ejecutivo. Ahora, doctor Álvarez, es preocupante que casi a 2 meses, porque lo que tiene 2 meses del inicio de este gobierno, ya se hable tanto de la cuestión de confianza, de la vacancia del presidente, del cierre del Congreso, es decir, que ya se tenga listos estos botones nucleares en el sistema político, o es propio, quizá revisando la historia, es propio de los gobiernos que no logran tener una mayoría importante, significativa en el Parlamento, recordando solamente el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la gestión pasada. Es exacto lo que usted dice. Esto obedece a 2 factores. El primero, que nos hemos acostumbrado a no hacer política, a tratar de imponer nuestro criterio personal por encima del criterio de las mayorías. Y lo segundo es de que además de esa circunstancia de auge de la antipolítica, nos hemos acostumbrado en estos últimos meses a hablar de cambio de sistema político, a un presidente de la República que insiste, a pesar de tener no más del 20% de respaldo ideológico, a hablar de cambio de sistema, hablar de un socialismo bolivariano, de llevarnos hacia un sistema por el cual el Perú en realidad no ha votado. El Perú votó contra una candidatura que no tenía la simpatía, es más, tenía un rechazo de más del 70%. Contra eso ha votado el Perú. No ha votado el Perú para un modelo marxista-leninista. Por tanto, en lugar de entenderse esta circunstancia y de ir hacia un gobierno posiblemente de centro-izquierda, con aliados, con mayoría, con un programa consensuado, que nos dé estabilidad, que distribuya riqueza, pero al mismo tiempo permita la continuidad de la creación de riqueza, estamos hablando prácticamente como en el Far West, de quién dispara primero o quién elimina a su adversario. Y eso es exactamente lo que se denomina antipolítica. Doctor Álvarez, una interrogante que tiene que ver con la parte técnica principalmente. Si se presenta la cuestión de confianza y no se le otorga la confianza a raíz de la moción de censura presentada y supuestamente ya aprobada contra Maraví, ¿se va todo el gabinete, solamente el ministro? ¿Y cuáles serían otro tipo de consecuencias? Claro. Si el gabinete hace solidaridad con el ministro Maraví y no se aprueba la cuestión de confianza, entonces todo el gabinete cae. Se produce lo que se denomina la crisis total del Consejo de Ministros, pero también de la mano con la jurisprudencia del tribunal,
que seguramente será modificada en el futuro, todos los ministros pueden repetir. El único que no repite es Maraví y es Bellido, pero podrían tener otras carteras ministeriales. Por tanto, en realidad, el costo del Ejecutivo es costo cero, mientras que para el Congreso habría gastado su primera bala de plata. Por tanto, lo lógico sería que los estrategas del Congreso, una vez que observen de que se va a llevar a cabo de todas maneras la cuestión de confianza, se va a plantear la cuestión de confianza, en lugar de censurar solamente al ministro de Trabajo, agotando su bala de plata, censuren al gabinete entero, tratando de que esta censura sea votada más allá del 8 de octubre para estar bajo el paraguas de la ley interpretativa, ya promulgada y publicada. Es interés del Ejecutivo que esto se realice antes del día 8. Por tanto, lo más seguro es que la cuestión de confianza se plantee el día 7. Ahora, o sea, lo más cercano posible. Doctor Álvarez, así como se ha interpretado de alguna manera el texto sobre la cuestión de confianza, que es una herramienta que tiene a la mano el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional o el propio Congreso de la República debiera hacer muchas mayores especificaciones sobre la vacancia, valgan verdades, de lo que hemos visto también en los últimos años. En este país es más sencillo vacar a un presidente de la República que a un alcalde, ¿no? Que tiene un proceso incluso un poco más engorroso. Exacto. Precisamente lo que ha sucedido con la vacancia, que es la puerta falsa por la cual un Estado se desprende de un presidente de la República absolutamente indigno del cargo, una cosa excepcional. Ese uso de la vacancia obedece al uso también de la cuestión de confianza, que no tiene lógica en nuestro régimen político. La cuestión de confianza se plantea en Europa parlamentaria contra la propia mayoría del primer ministro. O sea, el primer ministro, jefe de gobierno, plantea una cuestión de confianza no contra la oposición, sino la plantea contra la propia mayoría que lo ha llevado a ser primer ministro. Entonces, es una forma de autodisciplina del propio partido o de la propia alianza. Si no me apoyan en esta iniciativa legislativa, nos vamos todos. Disuelvo la Cámara, convoco elecciones parlamentarias y yo también pierdo el cargo. La lógica en el Perú es diametralmente opuesta. Es un arma del Ejecutivo contra el Congreso, para la cual el Congreso no tiene defensa alguna. Por eso que se saca bajo la manga la vacancia, claro, por incapacidad moral. Perfecto, doctor Álvarez, muchísimas gracias por estas luces sobre un tema complejo y de tanta actualidad en estas épocas, como bien lo decías Carlos al inicio, ¿no? Esta nueva normalidad política a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado. El doctor Ernesto Álvarez Calderón, expresidente del Tribunal Constitucional. 8:30 de la mañana, Carlos, vamos a escuchar los titulares y venimos con más aquí en Ampliación de Noticias. Ella es Jerry Ramón, la primera rectora mujer en la historia de San Marcos. Nací en el pueblo de San Miguel de Pumapot. Siempre he creído que las mujeres andinas podemos destacar en cualquier escenario de nuestro país. Yo formo parte del 18% de mujeres rectoras de las universidades públicas de América Latina. Y necesitamos que se incremente a más mujeres rectoras. Trabajemos juntos para hacer que esta cifra crezca. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.
En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Carolina Palomina es una joven huancaína de 24 años que ha sido elegida para representar al Perú en la Cumbre de Agricultura Juvenil JAS 2021, con su proyecto Alianza por una Alimentación Informal. En dicha cumbre participan 100 jóvenes de 44 países y se reunirán virtualmente para ser parte de un programa de incubación de 10 semanas con acompañamiento de Naciones Unidas, Babel, líderes de la industria, agricultores y exalumnos de JAS, que apoyarán a potenciar sus proyectos de agricultura sostenible. Carolina será la única peruana participante en esta cumbre organizada por Bayer y la Red Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y con su proyecto quiere generar conciencia sobre los riesgos que trae el cambio climático en la producción de alimentos y su disponibilidad. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. Información actualizada, entrevistas, enlaces en directo y mucho más. Está aquí en Central de Informaciones. Central de Informaciones con Valeria Fuertes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. RPP, la voz del Perú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Te vas a encontrar las mejores baladas, siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Buena música y luz, porque Radio Corazón. Ocho de la mañana con 34 minutos. Omar Mariluz en Lima y Carlos González en Trujillo los acompañan este domingo en ampliación de noticias en RPP, La Voz del Perú. Omar, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha anunciado que hoy día, domingo 3 de octubre, se tenía previsto el inicio de manera oficial de la segunda reforma agraria. Esto en la ciudad del Cusco, ¿no? Hay que recordar que esta fue una propuesta planteada por el presidente de la República, Pedro Castillo, cuando estaba en campaña electoral, ¿no? Pero ahora la pregunta es si tratamos de resolver de qué se trata esta segunda reforma agraria y sobre todo en qué consiste, cómo se va a plantear y cómo se va a desarrollar. Así es, Carlos. A ver, ¿a qué nos referimos en principio cuando hablamos de reforma agraria? La primera reforma agraria, pues significó un cambio significativo, importante, más allá del análisis del impacto positivo o negativo
que tuvo. En lo económico, pues es clarísimo que el impacto negativo de la primera reforma agraria fue tremendo, pero podríamos conversar tendido de eso. Pero cuando hablamos de reforma, normalmente hablamos de un cambio muy importante, ¿no? Cambiar, entiendo, incluso la estructura misma de cierto sector. ¿Qué va a implicar esta segunda reforma? Porque así la ha denominado el gobierno. Estamos hablando de medidas que se van a implementar desde hoy, desde mañana. Estamos hablando de un proyecto de ley que se le va a presentar al Congreso de la República. ¿Qué exactamente se busca cambiar en el agro peruano, donde hay más de 2.2 millones de familias que viven de esta actividad? Entonces, para tratar de entender a qué nos referimos cuando hablamos de segunda reforma agraria, estamos ya conectados con Fernando Sillonis, ex gobernador regional de Ica y además un empresario de la agroexportación. Señor Sillonis, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Gracias a usted y en principio, no sé, quizá usted tenga más detalles, dado que está muy metido en el sector. ¿Qué va a implicar esta segunda reforma agraria? Bueno, su introducción ha sido perfecta, ¿no? Reforma agraria es un nombre que implica cambios radicales, ¿no es verdad? La primera reforma agraria, como bien lo pone, fue un cambio radical que implicó la expropiación de decenas de millones de hectáreas. Todas las empresas agrícolas de entonces fueron expropiadas, dicho sea de paso, sin pago compensatorio alguno. Se cooperativizaron las empresas privadas, fracasó el cooperativismo, después vino la parcelación no fue la solución. Entonces yo también me hago la pregunta, ¿qué hay detrás de la segunda reforma agraria? Y bueno, por la connotación que tiene la denominación, el propio presidente Castillo se ha visto forzado a aclarar, no sé si entre comillas o de verdad, que no van a haber expropiaciones. Entonces, ¿para qué le llama reforma agraria? ¿No es cierto? Si la primera fue pura expropiación. Y no solo eso, sino dice que va a seguir los siguientes lineamientos, que es industrialización, cooperativización, tecnificación, agua, caminos rurales, que son todas funciones inherentes al Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿para qué llamarle reforma, no? Y peor aún, ¿para qué lanzarla un 3 de octubre? El presidente ha tenido 364 días del calendario para escoger el día, y escoge el día del golpe de Estado de Velasco, el gran expropiador y estatizador que tuvo el Perú y que nos llevó a la ruina. Entonces sí, a mí me parece lo más torpe que pueda existir en este momento, ¿no? Sí, señor Sillonis. En todo caso, para poder hacer un contraste y tener bien claro el panorama, si quisiéramos efectivamente desarrollar una reforma de mejora para el sector agropecuario, que evidentemente implique pues un beneficio, una mejora en todos sus niveles, ¿cuál sería realmente la perspectiva, ¿no? Y qué medidas serían necesarias relacionadas y relacionadas a qué temas? En honor a la verdad, las que el propio gobierno está anunciando como lineamientos de la segunda reforma agraria, o sea, agua, caminos rurales, tecnificación, capacitación. Yo estoy de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿por qué llamarle reforma cuando en realidad esas son las funciones inherentes del Ministerio de Agricultura? Siempre lo debió hacer y nunca lo hizo. Por eso la pequeña agricultura está como está. Y en honor a la verdad, el Ministerio de Agricultura, que yo lo conozco muy, muy de cerca, como muchos ministerios e instituciones estatales, está atiborrado de burócratas, muchos militantes de los partidos de turno, y que se chupan literalmente todo el presupuesto asignado para el sector. Por eso en Sierra Azul, que es un lindo nombre, no se hace ningún reservorio y solo se contratan a burócratas y a consultores y puro papel. No hay plata para hacer nada en el campo porque todo se destina a la burocracia elefantiásica del Estado y que sigue creciendo, ¿no? Entonces, yo veo que no debemos esperar nada bueno, ¿no? de estos anuncios. Me parecen muy, muy
demagogos, muy populistas, claro, muy para la foto. Lo que tenemos más allá de estos lineamientos generales, ¿no? Que entendemos, pues, quién se va a negar, ¿no? A que haya más innovación, caminos rurales, agua. Pero, ¿qué medidas concretas conocemos? Es decir, o al menos entiendo que esa es la expectativa, esa es nuestra expectativa, conocer qué medidas concretas, qué decisiones se van a tomar o se van a presentar al Congreso, porque tampoco lo sabemos, para mejorar la situación de las más de 2 millones de familias que viven del agro en nuestro país. Es que no hay nada. Se acaba de formar el grupo de trabajo que va a elaborar los detalles de la reforma agraria. O sea, en este minuto no hay nada, ¿no? Y se está lanzando en un espacio tan sagrado como es Sacsayhuamán y Cusco en particular. Entonces, esto es la politiquería en su máxima expresión. No hay nada detrás de este título, sino estos 9 lineamientos con los cuales, como usted dice, todos estamos totalmente de acuerdo, pero no hay un presupuesto, no hay un cronograma, no hay quién va a hacer qué, cuándo, no hay nada. Este es puro floro, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces, el pez por la boca muere. Este gobierno anuncia cosas estrambóticas y no va a tener nada que ofrecer el día de mañana al campesinado. Y van a pasar las semanas y los meses y no va a suceder nada, ¿no? Quien más está trabajando por la pequeña agricultura, aunque parezca mentira, es la agricultura exportadora, que se está encadenando a través del palto, del mango, del espárrago y demás. Las exportaciones de palta de la sierra a cargo de pequeños productores viene creciendo exponencialmente gracias a la agricultura exportadora, ¿no? Pero el Estado no hace nada y no lo va a hacer porque, repito, el diseño institucional, ¿no? El Ministerio de Agricultura y todas sus dependencias están atiborradas de burócratas que no son capaces de hacer nada y, peor aún, se consumen todo el presupuesto que podría asignarse al sector. Por eso no se hace ningún reservorio y se gasta todo en burócratas del ministerio, ¿no? Entonces es una pena. Si no hay expropiación, no hay confiscación, ¿qué es lo que le puede preocupar al gran empresario, al agroexportador, ¿no? De esta anunciada segunda reforma agraria? Así es. Bueno, esa es una respuesta egoísta, ¿no? Efectivamente, si no hay expropiación, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? El sector va a seguir creciendo. Este año, dicho sea de paso, viene extraordinariamente bien. Este año se pasan largamente los 8.000 millones de dólares. Ya son 3 productos, uva, arándanos y paltas, que pasan cada uno los 1.000 millones de dólares. Somos una potencia frutícola mundial. Y si no hay expropiaciones, vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir creciendo. Pero a mí me parece, digamos, autocríticamente, esa es una respuesta egoísta de parte de nosotros. Nosotros no queremos convivir con una agricultura tan precaria como la que tenemos en nuestra vecindad, en el mismo Ica. Ica no tiene ningún punto medio. Ica tiene lo más moderno y competitivo del mundo, al lado de la peor agricultura del mundo, ¿no? Entonces eso es bien importante, señor Sillones, lo que acaba de mencionar, esos contrastes que son parte de nuestra vida diaria, no solo en el sector agricultura, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo logramos que esa gran agricultura tecnificada que ha permitido potenciar nuestras exportaciones agrarias, llegar a muchos mercados a nivel internacional, se conecte y sirva de locomotora para justamente sacar a esa pequeña agricultura casi de subsistencia para esas millones de familias en nuestro país? ¿Qué es lo que falta ahí para que esos dos mundos al menos se beneficien entre sí? No, se están beneficiando, pero es el propio Estado el que desarticula a la pequeña agricultura o la agricultura informal de la agricultura empresarial o formal. El hecho de promulgar leyes que hacen más onerosa la contratación de personal aleja a la pequeña agricultura de la formalidad. El Estado no se está dando cuenta, ¿no? Como tiene esta fijación contra las empresas, no solo agrícolas, sino de todos los sectores, lo que está haciendo es propiciando la informalidad, el alejamiento y la desintegración de los pequeños y medianos hacia la modernidad y la formalidad.
Aquí el culpable de la pobreza en el campo es el Estado, no es necesariamente este gobierno, este lo está continuando porque viene de atrás, pero conforme se hacen leyes más rigurosas en contra de las empresas y supuestamente para favorecer a los trabajadores, lo único que están haciendo es fomentando la informalidad y la precariedad en el sector agrario, ¿no? Realmente lamentable, ¿no? Yo quisiera ser más positivo frente a lo que tenemos, pero la verdad que estos primeros 60 días me han llenado de dudas, de frustraciones, decepciones y escepticismo, ¿no? No se les cree nada, esa es la verdad, ¿no? Perfecto, señor Sillonis. Sí, Carlos. Muy personal. ¿Cree usted sinceramente que efectivamente no habrá expropiaciones? ¿Cree en la palabra del presidente Pedro Castillo? No, no le creo, así para ser directo, ¿no? El día de ayer ha circulado en Ica una orden a la policía para que en el término de la distancia den los nombres de todas las empresas de las distintas jurisdicciones de la policía y el número estimado de trabajadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa información la tiene el Ministerio de Agricultura. La verdad que no le creo. Esa es lamentablemente mi respuesta. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días sobre un sector tan sensible como el agroexportador y la agricultura en general. Muchísimas gracias, señor Fernando Sillonis, exgobernador regional de Ica y además empresario del sector agroexportador. 8:47 de la mañana, Carlos. Escuchamos a nuestros anunciantes y venimos con más en Ampliación de Noticias. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. De lunes a viernes a las 7 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carballo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 7 de la noche en RPP, La Voz del Perú. Dicen que somos la generación que solo para en línea. Sí, en línea, al aire y en todos lados, porque nos atrevemos a hacer algo nuevo todos los días, sin miedo a los haters. Total, siempre habrán más lovers, porque disfrutamos la variedad. Y esa mezcla es nuestra esencia, porque vamos en sintonía contigo y con lo que quieres escuchar. Studio 92, primeros en tu música. De la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y ahora, Carlos, vamos a abordar otro tema que ha sido sumamente importante la semana que ha pasado, que tiene que ver con el expresidente Alejandro Toledo y la decisión del juez Thomas Hickson, que rápidamente decidió que efectivamente el expresidente Toledo tiene que ser extraditado a nuestro país. Todavía hay recursos legales que la defensa del expresidente puede presentar en los Estados Unidos, pero todo parece indicar que más temprano que tarde estará el expresidente nuevamente en tierra peruana para que afronte los procesos legales que tiene en curso. Y para hablar de eso estamos ya con Javier González Olaechea, abogado penalista en temas internacionales justamente. Doctor González Olaechea, muy buenos días. Muy buenos días. Permítanme una primera aclaración. Yo soy doctor en ciencias políticas e internacionalista. No soy abogado, pero obviamente conozco
porque las extradiciones se dan en el marco de las relaciones internacionales. Perfecto, señor González Olaechea. Hecha la aclaración, ¿cuál es digamos, el panorama para el expresidente Alejandro Toledo luego de esta decisión que ya tomó el juez Thomas Hickson en California? El panorama es la consecuencia de una ruta que inició el gobierno peruano en el marco de una viejísima tradición de más de 100 años, hay que decirlo, en donde en el contexto de acuerdos multilaterales, en este caso de acuerdos bilaterales de extradición que datan de más de 100 años con los Estados Unidos, el proceso de extradición ha avanzado muchísimo a requerimiento de la justicia peruana. Y el juez Nixon lo que ha hecho es prácticamente confirmar que los fundamentos de la justicia peruana tienen pleno, digamos, guardan con los principios de la extradición, que quiere decir que los delitos imputables al expresidente Toledo aquí también son delitos en los Estados Unidos, que es un requerimiento muy importante para que proceda la extradición de un país al otro, y que se califican de igual manera. Recordemos que es por caso de soborno y lavado de activos, y entre otros. De manera que lo que ha hecho el juez Nixon es ratificar la posición de la justicia americana, y de lo que sigue aquí en adelante es un proceso, digamos que paralelo. Por un lado tiene que ser calificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es una decisión plenamente política, pero también la justicia federal va a tener en sus manos que resolver el habeas corpus, que es un recurso tanto en Estados Unidos como en el Perú y en muchas partes del mundo, presentado por la defensa del expresidente Toledo, para sustraerse, vamos a decirlo con toda claridad, de la justicia en el Perú. Doctor González Olaechea, y precisamente, ¿cómo afecta al proceso, ¿no?, en este momento si es que se presenta un recurso de habeas corpus? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias inmediatas? Bueno, inmediatas, si hablamos en términos de plazos, yo creo que hay que esperar un tiempo razonable, porque los procesos en los Estados Unidos se sustancian, se fundamentan, y tienen que ser acordes no solamente a lo que prevé el tratado de extradición, en este caso bilateral, como es entre Estados Unidos y el Perú, sino a la legislación, a la doctrina que fundamenta la legislación norteamericana, y tiene que ajustarse al control de legalidad en los Estados Unidos. Y eso es muy estricto. Estamos hablando de una democracia en donde la justicia funciona y además se argumenta y se fundamenta acorde no solamente a las normas, sino a los casos precedentes. Y ahí, evidentemente, estamos plenamente, digamos, esperanzados en el Perú desde el punto de vista de quienes queremos que se haga justicia, no solamente en el caso del expresidente Toledo, sino en general que se resuelva a favor, pero no podemos asegurarlo. El gobierno ha hecho bien en, digamos, por intermedio del Ministerio de Justicia, porque es competencia ahora del Ministerio de Justicia y no de Cancillería, pronunciarse con esperanzas de acuerdo a lo resuelto por el juez, que es un juez competente, y además, digamos, la fundamentación que ha hecho de su pronunciamiento está acorde a ambos estándares, tanto a, como dije, el acuerdo de extradición, que data de más de 100 años entre los Estados Unidos y el Perú, dentro del marco también que hay otros acuerdos multilaterales, ¿no? El hemisférico, por ejemplo, y lo que se espera de mutuo reconocimiento de los delitos imputados acá, y que son igualmente delitos imputables, y en este caso imputados por lo resuelto por el juez. ¿Y cuánto tiempo puede tardar este proceso de resolución de la justicia en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo puede demorar para ya ver al expresidente Alejandro Toledo en territorio peruano, y quizá ayude a citar un caso similar como la del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que también enfrentó un proceso de extradición de los Estados Unidos?
Sí, y quisiera complementar, si me permites, Omar, doctor, quisiera complementar la pregunta de Omar. En caso que se acepte el recurso de habeas corpus, se defina finalmente y se resuelva, ¿hay otro tipo de recursos que se pueden presentar para alargar el proceso? Habría que, en ese caso, sí, pero habría que ver exactamente la fundamentación en el caso hipotético e improbable, y para el Perú indeseable, que se le otorgue el habeas corpus, porque sería prácticamente negar lo actuado y ya lo pronunciado por la justicia americana la semana pasada, y muy extraño, ¿no? Porque el habeas corpus es una figura extremadamente custodiada, por así decirlo, en los Estados Unidos. Es una figura que no se con la cual no se trajina, como es el caso del Perú, para desgraciadamente para sustraerse a la justicia por un tiempo, ¿no? ¿Qué plazo podríamos esperar? Razonablemente entre 6 y 12 meses, pero claro, estamos en época en donde los juzgados trabajan, como el resto de la administración pública, en muchas partes del mundo con ciertas limitaciones, producto de la pandemia. Esto ha significado, tanto en el Perú como en el primer mundo, salvo 2 o 3, países muy, muy desarrollados, que los procesos se embalsen, disculpen la expresión que es poco apropiada, pero que se acumulen, ¿correcto? Y entonces los plazos, en algunos casos, tienen, una estricta mención. O sea, por ejemplo, cuando es de extrema urgencia, cuando la vida está en peligro, los plazos son perentorios y mandatorios. En el caso del expresidente Toledo, que goza de buena salud y a veces excede de ella, por así decirlo, evidentemente no hay un peligro de la salud, más bien por el contrario, justamente considerando que podría haber, a pesar del peligro de fuga, una posibilidad de infección del COVID, fue excarcelado, recordemos nosotros, ¿no? De manera que no estando en riesgo la salud del expresidente Toledo, y habiendo cumplido con las últimas medidas que fueron severas y llamadas de atención del juez que le concedió por segunda vez clemencia libertaria, por así decirlo, al presidente Toledo, yo estimo que puede ser 6 meses, 8 meses, aunque esto es muy discutible. En el caso del expresidente Martinelli duró un muy buen tiempo. Sí. Cierto es que las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, yo me atrevería a decir que son más cercanas que las peruanas, pero eso no descalifica la necesidad del gobierno norteamericano de cumplir con los requerimientos. Ahora, por otro lado, también está finalmente el pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no va a ser discordante con lo que ha suscrito el juez. La defensa de Alejandro Toledo, del expresidente de la República, doctor González Olaechea-Arguye, argumenta que la decisión del juez Hickson es equivocada porque no se aceptaron algunos elementos de prueba. ¿Le corresponde realmente, le correspondía al juez Hickson evaluar los elementos de prueba que iba a presentar la defensa del expresidente? Podría, de acuerdo a los precedentes norteamericanos, evaluar